Después de la pandemia, era tan frecuente en consulta que los pacientes me dijeran, María, no me concentro bien, no soy capaz de enterarme de lo que leo, me cuesta profundizar. Lo que yo llamo la adicción a la superficialidad. Nos encanta la noticia fácil, la viral. Ahora, como tengas que leer una noticia larga sobre Ucrania, no puedes, no te No. enteras, te pierdes. Y por el otro lado, los otros grandes síntomas que yo observaba era una nula tolerancia al dolor, al sufrimiento, al malestar. Es decir, todo abruma, todo agota, todo molesta. Es como la sociedad de la fragilidad. Mm. Cada vez nos cuesta más gestionar cualquier cosa que nos molesta. Y yo me pregunté, ¿qué hay debajo de esto? Busquemos la base neurocientífica, psicológica, Ujú. emocional de esto que estamos observando, que es un poco lo que hago yo con mi divulgación. Es decir, yo observo el comportamiento humano e intento entender si tiene una base neuronal, bioquímica, algo de relacionado con la microbiota, etcétera. Y por el otro lado, si hay un componente emocional y uno las dos cosas, porque ni todo es bioquímico ni todo es emocional. La clave es entender que somos un todo, mente, cuerpo y espíritu, y que funcionamos de esta manera. En este libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, el mensaje es, ¿qué nos está pasando? Te hago un diagnóstico de la sociedad a nivel psicológico y con ello te explico Ujú. dos grandes personajes. Uno es la dopamina, la hormona del placer, buenísima porque es la que nos ayuda a disfrutar, es la que hace que hoy estemos aquí. Nuestros padres, abuelos, bisabuelos activaban su dopamina en el sexo, en la reproducción y en la alimentación. Por lo tanto, estamos aquí gracias a la dopamina. Generamos hábitos gracias a la dopamina, porque algo nos gusta y lo queremos repetir. Es decir, el cerebro recuerda lo que le calma, el cerebro recuerda lo que le excita, lo que le hace disfrutar y es lo que quiere Es como replicar. una recompensa que De hecho, hay un capítulo del sistema de recompensa. Y esto es bueno que sea así, sucede con la novedad, con la sorpresa, con las alegrías que nos suceden en el día a día y la motivación. Pero llegaron las drogas y hackearon este sistema de recompensa, liberando dopamina de forma masiva. El cerebro necesita protegernos de una liberación masiva de dopamina porque esa es la entrada a las adicciones y las adicciones modifican, cambian y enferman al cerebro y a la conducta. ¿Cómo lo hacen? Eliminando receptores y eliminando la segregación de tanta dopamina. Por lo tanto, yo necesito más para sentir lo mismo. Es decir, cocaína, uno empieza a consumir y hay un momento dado que uno quiere más y más y más porque ya no le da el mismo efecto high necesitas y más. necesitas más la tolerancia. Y luego en el otro extremo, ¿quién es el que equilibra el exceso de dopamina para balancear el organismo? El dolor. Es decir, cuanto más placer, más surge el dolor y llega un momento que yo ya no consumo para conseguir placer, sino para esquivar el dolor que se está generando. A veces es el síndrome de abstinencia, es decir, dejo de beber alcohol y tengo ese mono, esa especie de craving o ganas de beber y entonces necesito consumir constantemente para evitar el dolor. Y ya no es la rueda del placer, es la rueda de esquivar el dolor. Y ya, si metemos, claro, las drogas históricamente han entrado por vena, por boca y por nariz, pero ahora entran por los ojos, porque todo el mundo digital está diseñado para ser adictivo. Y tiene estos ciclos de las redes sociales, que a los que también le dedica varios capítulos, porque es un tremendo tema a nivel global. Recuperar la mente refiere también bastante al flagelo de la pérdida de atención. Me encanta cuando empiezas a describir eso en este libro y pones como este síntoma de que ya ahora solo leemos titulares y no noticias completas, vemos series y no películas, entre otros muchos síntomas. ¿Cuáles son hoy día de estos problemas más fáciles de advertir a propósito de que perdimos el momento presente, la atención sobre las cosas? Bueno, es que, a ver, lo primero que tenemos que saber es que la felicidad, lo que se llama felicidad, que hay demasiadas definiciones, pero la que yo daría como psiquiatra, consiste en haber superado las heridas del pasado y mirar con ilusión al futuro. Superar las heridas del pasado es clave porque si no entro en el trauma, en el sufrimiento, en la depresión. Vivir con ilusión el futuro es clave porque si no vivo en la ansiedad. Vale, estoy en el presente. ¿Qué es el presente? Conecto con lo bueno, lo disfruto. Y bueno, me llega lo malo porque lo malo existe y en la vida existe el drama, el sufrimiento, o sea, hay que aceptar el dolor, pero lo sé gestionar de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? Que si yo vivo siempre al modo fast, hay un capítulo sobre esto en el libro muy interesante, el modo superficial, la adicción a la irrelevancia, a la noticia tonta viral que no me aporta absolutamente nada, un consumo de información completamente basura sin ser capaces de consumir formación profunda, porque mi cerebro no se lo permite, porque una corteza prefrontal dañada, bloqueada, sobrecargada, saturada, con la pila completamente agotada, no es capaz de pensar, no es capaz de razonar. Entonces, tú tienes que tomar una decisión en tu vida o tú tienes incluso que votar a un partido político. Tú te tienes eso, simplemente tienes que poder leer, enterarte. Pero si vas a base de la superficialidad y de la irrelevancia, te conviertes en drogodependiente Ujú. emocional. Solo te va la emoción.
y no Marian, llegas a la profundidad. en ese sentido, es súper interesante porque hoy día vivimos en un mundo lleno de agentes que nos van distrayendo, ¿no es cierto? Y nuestro, como muy bien lo dices tú, nuestro cerebro se acostumbra a consumirlo y nos empiezan a gastar esta batería. Tú hablas mucho de la batería, que es un gran ejemplo. Yo encuentro que, y en este libro en realidad te luces con los ejemplos y con esas citas, porque es más fácil aclararlo de forma, con ejemplos que uno se siente totalmente identificada. ¿Qué pasa con esta batería que se empieza a descargar? ¿Cómo la recuperamos? Y también, ¿qué nos gasta mucho más la batería que tenemos en nuestra cabecita? Sí, lo de los ejemplos lo hago porque son una de las cosas que más tardo en el libro. La primera parte es leer todo lo que hay escrito sobre el tema, intentar ver si mi intuición sobre las cosas, o sea, sobre la base neurocientífica, es real. Yo veo las cosas y digo, esto podría ser por esto, esto y esto. Y empiezo a ver qué dice la neurociencia, los estudios más recónditos. Hay un estudio por ahí en el que yo intuyo que el exceso de dopamina bloquea la empatía. Y entonces dije, esto tiene que pasar porque lo he visto en consulta, pues acabé encontrando al chino y al coreano que han hecho un estudio sobre este tema, ¿no? Y luego a veces se lo explico a mi hijo de 9 años y cuando mi hijo lo ha entendido con los símiles que pongo, las carreteras y tal, la cuerda, ya digo, ya lo puedo publicar, ¿no? Entonces hablas de un concepto que es la batería porque yo lo uso mucho en consulta. Les dibujo a mis pacientes una batería, una pila y le digo, cualquiera de nosotros se levanta por la mañana. Dependiendo de las horas que ha dormido, 80, 90, 100% de batería. A lo largo del día la batería va bajando, normal, voy a trabajar, Por me encuentro con supuesto. gente, el tráfico, llueve, me llaman del colegio de los niños, ha habido un problema, y va bajando. Por ejemplo, si eres de alta sensibilidad, de PAS, que esto yo he hablado mucho de ello, Ujú. la pila baja mucho más rápido. Por ejemplo, la multitarea baja muchísimo la pila, porque no existe la multitarea. Lo que existe es una alternancia continuada de la atención de forma rápida o despacio, pero pierdes mucha energía en la batería. Entonces, ¿qué pasa? Que llegas al 20% de batería y a partir de ahí entra tu peor versión. Mm. Ahí ya no te apetece brócoli, te apetece la comida procesada, te apetece la serie completamente plana, te apetece de navegar por TikTok, comprarte algo por internet. Es decir, en el momento que tu batería está en menos del 20%, la cabeza es cuando peor funciona. Pero algo que te adormece, entonces necesitamos como Bueno, atontarnos. claro, nos atontamos, es un anestésico. En el fondo, Es otra viramos. droga. Claro, en el fondo viramos entre buscar una emoción intensa o dopamina, 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 a quiero sentir, y muchas veces estás en el scroll infinito y ya es mi anestesio. O sea, simplemente veo y veo y veo hasta que de repente te das cuenta que llevas ahí metido. De hecho, ha habido varias sugerencias para Ujú. este scroll infinito y una de ellas está la Unión Europea que la ha puesto sobre la mesa y ojalá salga, que es que a partir de X minutos que estás haciendo scroll en cualquier red social, la red social pase a ser en blanco y negro. Ah, Ah, mira, mira. sería súper Bueno, algunas interesante eso. plataformas de streaming, cuando uno ya lleva harto rato viendo la serie, te dicen, ¿sigues ahí? ¿Qué estás mirando? Como que está preocupado Ah, de no si uno está sabía quién pegado. lo hace, me encantaría saberlo porque... Netflix lo hace, Ah, pues qué o lo detalle. hacía hasta hace poquito, que uno está mirando y te dice, ¿sigues ahí? Funciona, al menos como para enterarse, sí. O sea, imagínate la cantidad de capítulos que vi para que me llegara la advertencia. Estoy un poco preocupada. Me estoy delatando, pero quiero quedarme en las pantallas y la influencia de las redes porque es un temazo a nivel global y tú le dedicas varios capítulos del libro cuando hablabas del scroll infinito. ¿Cuál es tu visión hoy de cómo debiesen manejarse estas plataformas? Estoy pensando además en padres que se ven superados muchas veces en el conocimiento de esto versus niños y jóvenes que están en entornos digitales. Bueno, parte de todo este tema de las pantallas lo escribo un poco observando a la juventud, Ujú. es decir, y los padres sobrepasados que me preguntan, y que dicen, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Lo que pasa es que parece que llega la edad de los 12 y solo tienes que dar el celular y entonces hay que permitir, pero claro, es como, yo suelo dar este ejemplo, ¿no? Todos sabemos que en un momento dado nuestros hijos a los 16, 17, 19, 20 van a empezar a beber alcohol, pero no significa por ello que tú solo vayas a dar a los 12 para que vaya consumiendo un poquito a poco porque llegará a los 17. Es decir, Claro. el cerebro del adolescente está en construcción. Nuestro cerebro va madurando a lo largo de los años, pero la fase de la adolescencia es especialmente importante. Los hábitos, las carreteras, la poda neuronal, cómo se van modificando las neuronas y las áreas cerebrales, es como si fuera un recorte de un bosque gigante en el que se van seleccionando y especificando ciertas áreas y otras se van desechando. Es decir, es una zona es un momento muy importante, como para potenciar lo bueno, partiendo de la base que la corteza prefrontal está en un momento álgido y no ve riesgos. Te cuento un ejemplo que me pasó el verano pasado con mis hijos. Íbamos por la carretera cerca de la playa y de repente un chico de 16 años con patinete iba cruzando por los coches y tal, y vamos al lado de la playa, íbamos despacio y de repente se cae en uno de los giros al suelo, se levanta corriendo, pero casi un coche le atropella y sigue. Entonces me dice mi hijo de 5 años, mamá, dile algo.
Y le digo, es que la corteza prefrontal ahora la tiene y no ve el riesgo. Oye, no debe ser fácil ser hijo tuyo en todo caso, porque para que la mamá te venga a hablar con ese tipo de palabras Mi no es hijo, te voy a fácil. contar una anécdota Por divertísima. Un favor. día mi hijo me dijo, mamá, un día viendo los dibujos y tal en casa, les explico la corteza prefrontal y cual. Y entonces estábamos hablando no sé qué y viene un día y me dice, mamá, yo cuando llegue al cielo podré ver dibujos porque ahí la corteza prefrontal ya no se deteriora, ¿no? Pero oye, igual es un buen conejillo de India, porque explicarles a ellos y que vayan entendiendo es súper importante. Pero cuando tú tienes pacientes que día a día te ayudan y por supuesto te inspiran para escribir estos libros, este es tu tercer libro ya, han preguntado mucho en las redes sociales, Recupera tu mente, reconquista tu vida es el nombre del libro. Llega un punto que también tiene mucho que ver con la constancia, la perseverancia y la voluntad de las personas, porque para tener este libro, este gran libro en las manos, tiene que haber una voluntad también de hacerse cargo de las cosas que nos molestan, esa atención que no logramos poner en foco, esa sensación de adicción que tenemos, el miedo como se nos presenta y nos empieza a trancar nuestros proyectos, nuestro destino. ¿Cómo trabajas tú eso? ¿Cómo hoy día, si tú pudieras darle, no sé, a alguien algunas palabras de cómo activar eso? Es una gran pregunta. A ver, lo primero de todo es que yo creo que para leer un libro de estos pueden suceder dos cosas. La primera es que lo estés pasando mal y que por lo tanto quieras comprenderte, quieras conocerte, quieras identificar. Y la divulgación, un poco que intentamos los que hacemos esto, es acercar lo complejo a lo simple y que sin sentirte juzgado te sientas identificado. Es decir, igual que yo escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas, hablando de por qué todo nos duele, por qué somatizamos. Y entonces yo hablaba de cómo el estrés influye en la salud. Y en ese libro hablo de por qué me hincho cuando como, porque de repente estoy enfermo constantemente. Pues la gente que hay que tener en cuenta que cuando yo publiqué este libro en España, pues todavía pues el tema de la psiquiatría, pues ya había libros, pero yo quería meter neurociencia aplicada a la salud mental y luego dar un toque humanista y psicológico. Luego el siguiente, con Encuentra tu persona vitamina, era por qué elegimos como elegimos. Y había una pregunta que vuela en Encuentra tu persona vitamina. ¿Amamos como nos amaron? ¿Cómo influye nuestra infancia en cómo luego nos hablamos en nuestra voz interior? ¿De qué depende esa infancia en cómo yo me relaciono con las personas? ¿Cómo elijo pareja o cómo mantengo relaciones sexuales? Entonces, la forma que yo intento escribir los libros es siempre algo que la gente se siente identificada, no juzgada y con esperanza de que lo que le pasa no es de forma individual, que hay más gente que lo sufre. Ayer en la conferencia varias personas me decían, aprendí y entendí que no era la única que le pasaba esto. Claro. Entonces, en este libro lo primero es recupera tu mente y el que lo lea, lo primero que dice es, ¿la he perdido? Sí, la he perdido. O sea, es decir, yo te lanzo un mensaje, no te digo, has perdido tu mente, te digo, recupera tu mente. Y en ese momento tú inconscientemente te haces un diagnóstico y dices, creo que sí. Es que la ese he perdido". escaneo es fatal, Sí, es fatal. pero la necesidad de tener esa conversación a nivel social está. O sea, nosotros acá en Chile, como en todos los países, tenemos un ranking de los libros más leídos que se publica, pero yo tengo mi propio ranking porque soy usuario diario del metro. Entonces yo ando en el metro y veo que está leyendo la gente. Y tu libro, pero también el cómo hacer que te pasen cosas buenas, está en manos de mucha gente. Qué ilusión. Eso es muy bonito también, que Chile te recibe de un país que está leyendo y que te está leyendo con estos consejos. El podcast también es muy escuchado a nivel global. Bueno, quiero que sepas, a los dos, que una de las razones por las que vine aquí fue, y lo he mirado antes de venir, y es una cosa súper bonita, y es que cuando yo tengo un podcast y cuando fui a Spotify me dijeron que proporcionalmente son los podcasts más escuchados y que el país proporcionalmente que más me escuchaba después de Chile. España era Chile. Mira. Y, ojo lo que acabo de ver, me he metido en Instagram, que yo... Yo sé que tú no manejas tus redes No, sociales, pero yo miré todos los comentarios de la gente que te saluda. Hoy me he ¿Sí? metido para verlo, para ver qué tal Chile. No te porque- psicopatía. No te preocupes, pero hoy me he metido... Scroll infinito. Pero te voy a contar lo que me ha pasado. ¿Qué? Te voy a decir que me dejó impactada. Me he metido una cosa para mirar una cifra, un porcentaje de una cosa, y me salía, no sé qué tal, ciudades con más seguimiento. Madrid, Santiago de Chile. Ah, mira. Y luego Barcelona, luego no sé qué tal. La segunda del mundo, después de Madrid, era Santiago de Chile. Estamos necesitados de esa conversación, claramente. Nos queda muy poquito antes de cerrar con Marian Rojas Estapé, tremenda doctora psiquiatra, comunicadora, divulgadora científica que ha estado conversando con nosotros. Tu libro, este libro, Recupera tu mente, reconquista tu vida, cierra entregando herramientas. Tú hablas de rutinas vitamínicas. Hay varias acá, pero si pudieses compartir un par de tips, porque es muy bonito que no solo está el diagnóstico, sino también métodos concretos para mejorar esto. Claro, lo primero es que cuando vas leyendo el libro te vas sintiendo identificado. Entonces, una de las cosas que digo es, en el último bloque, reconquista tu vida, digo,
hay que ordenar las ideas, porque claro, uno se puede sentir abrumado y decir, bueno, vale, pues entonces es que todo está fatal. Y yo lo que digo es, vale, pero el mundo puede ir como pueda, pero tú toma las decisiones a nivel individual para intentar reconquistar. Es un tema de pantallas, es un tema que tengo un trauma emocional que tengo que resolver, es que mis vías de escape son demasiado dañinas, es que no tenía conciencia de absolutamente nada y ahora lo que tengo que ir haciendo poco a poco es ir mejorando. Y en las rutinas te hablo del deporte. ¿Por qué te hablo del deporte? Porque cuando haces deporte fabricas una sustancia, el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que está, A mí me retan porque yo hago demasiado deporte. Soy adicta al deporte. bueno, es que el deporte fabrica ¿Sí? muchísima dopamina endógena y BDNF, y eso es lo que Ok, le soy hace adicta. Ok, gracias. y lleva al cerebro a su máximo potencial, Sí. previene el envejecimiento, previene problemas de salud mental, baja la inflamación. Es decir, el deporte ahora mismo, o sea, debería ser obligado en la sociedad hacer ejercicio todos los días, en las escuelas, en los jóvenes. O sea, el último estudio publicado sobre ejercicio fuerte es que el deporte funciona igual que el antidepresivo. Ojo al estudio, Es está mi publicado. antidepresivo. Ah, bueno, claro, es que es el ¿Sí? antidepresivo o la prevención de salud mental. Otras, pongo rutinas distintas un poco a las típicas, ¿no? Por ejemplo, abrazar el dolor. Acepta microdosis de dolor. ¿Por qué? Porque en esa cuerda, en ese equilibrio del placer-dolor, cuando más placer, menos tolerancia al dolor, cada vez que yo consumo placer, al otro lado está el dolor tirando y tirando. ¿Qué se ha demostrado? Que si yo accedo a tener un poquito de dolor todos los días, es decir, tengo sed y no bebo, tengo hambre y no como, Claro. tengo ganas de meterme en Instagram y no lo hago, tengo frío y espero, tengo, no sé, o sea, porque hoy en día es que cada impulso primario que tenemos lo satisfacemos, lo cual Sí. genera un sistema de recompensa completamente vulnerable porque me vuelvo un caprichoso, en términos fáciles, neurobiológicamente. Entonces, sufre un pelín, no tengas miedo, o sea, no tengas miedo a No abrazar un pasa poquito el nada, dolor. claro. Al revés, se va a empezar a generar dopamina endógena, porque poco a poco tu organismo va a generar la dopamina porque no quiere que sufras. Entonces, al otro lado empieza el lado. Por eso los grandes adictos, y cuando digo los grandes adictos me refiero a los adictos graves, que salen y superan, se hacen adictos a cosas de dolor, duchas con hielo, con baños de hielo, suben la montaña descalzos a menos 20 grados, hacen cosas que dices, bueno, pero por favor, y te dicen, es maravilloso. Claro, porque les recuerda la dopamina que sentían cuando consumían. Perdona, y quiero agregar algo más. Tú nombras harto el tema de la meditación también en tu libro. Bueno, es que para mí es un tema muy Sí, importante. porque no, siempre como que siento que la meditación siempre se lleva como el lado esotérico. Yo sé que estamos cortitos de tiempo, pero creo que es No, importante. dejarnos unos minutos Sí, más, por fin. favor. Es que creo que es un tema importante hablar de esa paz también que tenemos que buscar para sanar y recuperar nuestro cerebro. o Bueno, mente. es que ¿sabes lo que pasa? Que para mí la meditación es recuperar el reposo mental, la calma. No es que no pensar en nada, eso no se puede. Bueno, eso lo hacen algunos en el budismo y tal, pero no es a lo que pretendo que la gente de la calle lo haga. Lo que pretendo es tener momentos donde sin aplicaciones, sin teléfono delante, uno deje su mente primero divagar, ver qué llega, qué pasa con esa voz interior. Y en esa meditación empieza a conectar con el cuerpo, empieza a inspirar y expirar. Y yo, cada cual, hay personas que lo hacen a través de la contemplación. Es decir, bueno, es que vosotros aquí tenéis la suerte de que miráis a la montaña y ya tenéis la contemplación. Y es que la gente no lo hará porque lo tenéis demasiado visto. Pero me encantaría No, pero la admiramos igual. ¿Eh? Pero llevo diciendo desde que llegué ayer que por favor los chilenos dejen de mirar a la pantalla del móvil Y miren la y miren la cordillera. cordillera. Pero es que te tocó el mejor día, así no se vale, No, porque está pero en maravilloso. general es bonito. Siempre está Yo ahí presente. he pedido a la editorial ir caminando a los lados porque voy mirando, contemplando la luz que tenéis aquí. Eso es contemplación. La Sí. contemplación es maravillosa para el cerebro. La meditación desde el agradecimiento. Hay personas que rezan. Hay un estudio brutal de Anu Newberg que hace neuroteología en Estados Unidos, que ha investigado qué pasa en la gente, en los monjes sikhs, en los budistas, en las monjas carmelitas, en judíos que meditan, rezan, algunos a un ser superior y otros con su propia trascendencia, y se ha visto que se modifican áreas cerebrales. Por lo tanto, esa meditación es, vamos a frenar un poco y vamos a darle cabida a lo importante, a la trascendencia, que no solo estamos aquí de paso sin más para disfrutar, sino que, y cuando de repente tienes esa sensación de recuperar el dominio de tu vida, pues al final del día dices, esto ha valido la pena, mi vida tiene un sentido. Y la felicidad depende del sentido que le doy a mi vida. Sin sentido no podemos vivir, porque ningún corazón, ninguna mente, ninguna cabeza, ningún alma quiere vivir en el vacío. Y si hay vacío, vamos a buscar esas sensaciones dopaminérgicas que ya sabemos que a la larga
generan un enorme vacío. Oye, bueno, quiero decirte que han escrito mucho, como nunca, en nuestras redes sociales. La gente comenta primero que es adicta a ti, así que les produce dopamina. Partamos por eso. Fuente de dopamina, Están Marianne. buscando su centro alfa para poder conectarse, pero sobre todo, mucha gente ha comentado, no sé, estoy con depresión y un cáncer de tiroides, me recomiendan leer su libro, que se lo recomendaron los doctores. Pero que Personas, lea cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ella que lea cómo hacer que te pasen cosas buenas. Que Le es va a el ayudar primero de más. los tuyos. Sí, le va a ayudar más. perfecto. Aquí hay personas que dicen, mi nutricionista me la recomendó, me dijo que me lo comprara, que comprara su libro, pero no recuerdo cuál es. La Bien, nutricionista, probablemente la nutricionista le recomendó el primero, porque no creo que le haya dado tiempo de este. Pero en este hay un capítulo sobre el eje intestino-cerebro muy bonito. Ah, súper bueno eso. Súper bueno. te hemos hablado, Sí. que yo estoy obsesionado con la microbiota. Bueno, es que- Leí Tu cuerpo en llamas, que es Bea Larrea, de amiga Bea mía. Larrea, que la amo. Dile, por favor, que acá tiene una fanática. ¿Por qué no la entrevistas? Le dio que la ¿Sabes vas a qué? entrevistar. La quiero llamar. De hecho, le iba a escribir en Instagram, pues dije, aquí me va a leer. Ay, se lo digo yo, no te Pero por preocupes. favor, es que la amo porque su tema es demasiado bueno y la Ujú. microbiota, la importancia que es las nuevas neuronas que están también en esa parte. Es tan gordo lo que está sucediendo con la microbiota que se ha demostrado. Imaginaos lo que os voy a contar, que en el proceso intestinal hay una onda, una carga electromagnética que oscila a la misma carga, la misma onda, que la corteza prefrontal en la onda alfa, que es la que nos ayuda a meditar. Es decir, que si tú estás mal del estómago, vas a prestar peor atención. Si tú estás mal conectado, tienes problemas de atención, probablemente tengas problemas digestivos. O sea, es decir, ya no va solo de un tema de que los neurotransmisores que llegan al cerebro se fabrican desde la microbiota, el 90% de la serotonina que va a llegar al cerebro llega a través de la microbiota y el 50% de la dopamina. Si yo no cuido mi microbiota, estreñimiento, colitis ulcerosa, intolerancias, etcétera, ese grado inflamatorio, por un lado, me inflama el cerebro, hay un capítulo de neuroinflamación, y por otro lado, dejo de fabricar los neurotransmisores.